Bienvenidas todas las empresas entonces que también no solo que le dan marcos, sino que hacen de esto algo absolutamente entretenido y dinámico que va a terminar sobre el mediodía. Vamos a comenzar. ¿Estamos, Fede? ¿Estamos listos, señoras y señores? Si alguien resta por venir, venga, no se pierda ni un minuto de lo que comienza ahora y va a terminar al mediodía. Señoras y señores, vamos a ver dinámica de maquinaria. Allí podría terminar todo y sería un espectáculo agradable, lindo, pero lo importante es si nos podemos llevar algo más que ver la maquinaria y poderla evaluar cómo corta, cómo enrolla, cómo hace el fardo, cómo cosecha, lo que fuere. Lo importante es que hay técnicos que tienen un gusto enorme de estar aquí y lo hacen de manera agradable para que usted, aparte, se lleve algunas líneas para crear lineamientos en su trabajo de producción. Y así vamos a comenzar a hablar de fibra y proteína estratégica, heno y silaje de alfalfa. El año pasado se preguntaba Federico, o les decía a ustedes, ¿ensilamos, no ensilamos, vale la pena, silo bolsa, silo tradicional? Bueno, hoy va a arrancar heno y silaje de alfalfa. Federico Sánchez, el ingeniero Federico Sánchez del INTA Manfredi. Señoras y señores, lo recibimos con un aplauso a Fede, que tiene gustísimo enorme de estar aquí. Guarda que por ahí, sí, por ahí se nos puede, vamos a tratar de ocupar la línea del medio, Fede. Ahí capaz que no acople. Hola, buenos días para todos, ¿cómo andan? Bueno, lo que vamos a ver ahora, en unos 20 minutos, vamos a tratar de hacer un repaso de las cuestiones técnicas que después vamos a ver en el campo. Vamos a hablar principalmente en este punto de lo que es cosecha de forrajes conservados, cosecha de alfalfa, cosecha de cereales de invierno, como tenemos ese raigras. Y vamos a hablar de cosecha y miren lo que tenemos en la imagen. Tenemos un mixer, un Mainero 2932, porque un poco lo que tenemos que hablar hoy cuando pensamos en forraje conservado es esto, que vamos a hacer un alimento que va a ir a parar adentro de un mixer y lo vamos a mezclar con otros ingredientes. Algunos ingredientes nos van a dar proteína, otros fibra, otro energía, pero lo vamos a mezclar para producir carne. Entonces, toda la eficiencia que nosotros logremos hoy en el campo, cuando veamos pasar la máquina, después lo vamos a ver transformado en la productividad que tengamos en nuestro sistema. Vamos a empezar a hablar un poquito de alfalfa, y cuando hablamos de alfalfa tenemos dos posibilidades. O hacemos a la hora de conservar este material que tenemos en pie, en este caso un ruano de KWC, lo que vamos a buscar es poder hacer que la calidad de este lote que tenemos en este momento llegue lo mejor posible a la boca del animal. Y nosotros vamos a tratar de conservarlo en el tiempo. De eso se tratan los forrajes conservados. La alfalfa es un cultivo que nos va a brindar fibra, pero fundamentalmente, si la cosechamos como corresponde, nos va a dar proteína. Nos va a dar niveles de proteína superiores al 20%, que es lo que tiene la planta en este momento. Y eso va a ser lo que nos va a permitir lograr después litros de leche o kilo de carne. Tenemos dos posibilidades. La cortamos cuando está en pie, en verde, como está ahora, que es el punto allá donde dice corte. Le estoy agarrando la mano al... Esto es buenísimo, me lo acaban de mostrar. Ahí donde dice corte, tiene 80% de humedad. O sea, ese material verde que vemos ahí tiene 80% de agua. Tenemos dos posibilidades. Hacemos un corte, hacemos un preoreo, para llevarlo a 65% de agua, o sea, un 35% de materia seca, 40% de materia seca, y podemos conservarlo en forma química, en forma húmeda, que eso es lo que es el silaje. Y si no, la otra alternativa, que es lo que vamos a ver después con todos los equipos de Mainero, es hacer todo el proceso de secado y llegar a la nidificación, o sea, llegar al 20%, que es la nidificación, un método de conservación físico. Le vamos a sacar toda esa agua que tiene la planta en su interior y lo vamos a conservar. El primer punto que tenemos que ver si lo vamos a conservar es el momento del corte. Muchas veces, tradicionalmente, el momento del corte lo definíamos con el estado de floración, que está correcto hacerlo de esa forma. Lo ideal es no superar nunca el 10% de floración, porque a medida que la planta pasa a estados más reproductivos, todos los
muy bien las hojas, lo tienen que mandar a las flores para formar los granos y la planta se empobrece mucho. Entonces, lo ideal es no pasar el 10% de floración. Pero un concepto fundamental que tenemos que tener hoy en estos materiales de nueva generación es empezar a ver el rebrote. ¿Ven la imagen ahí? Después lo podemos ver en el campo. Es ver el rebrote y que ese rebrote no tenga más de 5 centímetros. Porque si ese rebrote ya se empieza a estirar, seguramente con la cuchilla de la segadora lo vamos a dañar y nos va a generar una pérdida de producción. Entonces, definir el momento de corte, 10% de floración. Si nos empezamos a estirar, vamos a ganar material, vamos en kilogramos de materia seca por hectárea, pero vamos a perder mucha calidad. Y eso lo vamos a pagar muy caro. Entonces, por favor, nunca pasar el 10% de floración y mirar el concepto del rebrote para no dañar y dar pérdida en los próximos cortes. Después, este es el otro punto crítico que tenemos. Vamos a ver hoy dos máquinas de última tecnología, una Mainero que se está presentando en este momento de tiro central, o la segadora de Class, la Disco, pero desgraciadamente seguimos cortando en Argentina. El 70% de las 800.000 hectáreas que necesitamos la cortamos con esa máquina, con una hélice. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque nos trae muchos problemas en cuanto a la calidad del corte. Ustedes saben que normalmente este es el corte que realiza una hélice. Genera un desgarro, es una cuchilla larga, gruesa, que pierde el filo con facilidad y eso hace que el corte no sea neto, sino que tengan que empezar a desgarrar. Cuando desgarra, rompe las paredes celulares de la planta y después la planta tiene que gastar energía que tiene acumulada no en producir, sino en cicatrizar ese daño que le estamos haciendo. Este es el corte que tenemos que hacer y ese es el corte que tenemos que ver que hagan las máquinas después cuando pasen. Evaluemos el corte, veamos cuando pase la máquina la altura para ver si nos tocó el rebrote basal y a su vez la calidad del corte, que sea un corte neto y que no permita el ingreso de patógenos. Al realizar este corte vamos a aumentar la productividad. Nosotros hemos hecho un ensayo a lo largo de 6 cortes en un lote de alfalfa y hemos logrado una productividad de más del 7%. O sea, siempre la segadora nos va a generar mayor cantidad de pasto al corte siguiente. El otro problema es este. Estamos hablando de cosecha de forrajes. Y ustedes ven, ¿qué es eso que vemos ahí? No le agarré la mano todavía. Eso que está ahí, ¿qué es? ¿Qué creen que está volando ahí? Hoja, que es el órgano que nosotros tenemos que cuidar y que este es el órgano que le va a dar calidad al forraje y que nosotros tenemos que hacer llegar al mixer. Entonces, si con esta máquina, ya a la primera máquina que estamos tirando al campo, estamos teniendo pérdida de hoja, esa pérdida de hoja nos va a generar una merma en calidad, pero también en cantidad. Por ahí decimos, vamos a cortarlo más pasada, 20, 30% de floración para ganar un poco más de pasto y la estamos cortando con una máquina que genera... Me volví para atrás. Una máquina, todavía no le agarré la mano, está muy bueno, pero lo tendría que haber practicado antes. Una máquina que genera mucho más cantidad de repicado. En la línea azul es el repicado que genera una hélice y en la línea roja es el repicado que genera una segadora. La segadora nunca repica más del 5% y la hélice siempre repica más del 12, el 13, el 14%. Son repicados todos los pedacitos de planta que quedan tirados en el campo y que no lo vamos a poder recolectar. Después tenemos el otro beneficio. La segadora, ustedes saben, es una plataforma de bajo perfil que genera un flujo de forraje y permite el trabajo de los acondicionadores, que son esos dos rolos que trabajan posteriormente en el sistema de corte. Esto lo que hace, nos genera vía de escape en los tallos, que también lo tenemos que evaluar cuando pasen las máquinas. Fíjense cómo están los tallos, si están marcados, si está generando vía de escape, si está aumentando la tasa de secado y esos tallos nos va a hacer que la planta deje de respirar antes y podamos conservar más la calidad. Los tres efectos, mayor calidad de corte, menor repicado y mayor velocidad de secado, hace que nosotros tengamos 5.200 megacalorías más por hectárea por año. Si lo traducimos en litro de leche, son 1.400 litros de leche por hectárea por año. En kilo de carne son 280 kilos de carne. Y nosotros, desgraciadamente, seguimos usando una hélice porque es una máquina que es 4 o 5 veces más barata que una segadora. Pero eso es un problema
netamente financiero, porque no es un problema económico, porque una segadora se amortiza en muy poco tiempo. En 300 hectáreas ustedes la están amortizando en 3 o 4 años. Y muchas veces son máquinas que están mucho tiempo en el campo. Entonces son cuestiones que tenemos que ajustar y ver porque nos van a devolver en productividad y en eficiencia. Después vamos a tener otra máquina que ustedes van a ver pasar, cuando vean pasar la Magnero nueva de tiro central, van a ver el tractor Action con las 3 discos, que es una máquina que en este momento ha generado un récord Guinness de cosecha. Pero lo fundamental, a nosotros por ahí no nos importa el récord Guinness de cosecha o la capacidad que puede cortar 140 hectáreas en un día. Lo que nos interesa es que una máquina de gran ancho, de 10 metros de ancho de corte, con una sola máquina, con un solo tractor. Entonces eso aumenta no solamente la capacidad de trabajo, sino la eficiencia. Y hace que, por ejemplo, gastemos menos litros de gasoil que para cortar con una segadora autopropulsada. Por ejemplo, con una segadora autopropulsada nosotros gastamos 4 litros y medio por hectárea. Mientras que con esta máquina, al tener mayor ancho, somos más eficientes y gastamos menos de 3 litros por hectárea. Entonces, para un contratista es un punto muy importante para ver y que lo tenemos que analizar y ver la capacidad que nos da esta máquina, además de que nos da la posibilidad de tener un tractor para usar en otras utilidades. El otro punto, bueno, vamos a rastrillar, que es lo que hacemos normalmente en silaje para tener mayor volumen de andana o en enificación. Es un punto fundamental, porque es el talón de Aquiles de la enificación donde se generan mayores pérdidas. Lo primero es la velocidad, no superar los 8 km por hora. Por cada punto que superamos los 8 km por hora, se incrementa 1% las pérdidas. El otro punto, la humedad. Ustedes ven que la foto clásica es el rastrillo y por atrás la rotoenferradora juntando. Eso significa que lo que estamos rastrillando está muy seco y tenemos muchas posibilidades de perder hoja. Tenemos que rastrillar con 30-35% de humedad. Y el otro punto fundamental siempre está regular la altura. Ustedes fijen cuando pasen los rastrillos qué altura tienen, que no estén removiendo tierra, porque ese aporte de tierra normalmente es el que después dificulta mucho la calidad de los forrajes. A la hora de hacer el rollo, lo que tenemos que hacer es medir la humedad. No podemos discutir más, no tener un sensor de humedad y ir chequeando con qué humedad estamos trabajando. Nosotros hemos hecho esta prueba donde ustedes ven cuando la humedad es del 19%, las pérdidas son muy chiquitas, del 1%. Ahora, cuando se empieza a secar, miren cómo se disparan las pérdidas. Tenemos que trabajar hasta el 13% de humedad. Después no sigan trabajando porque la cantidad de hoja que se pierde es muy importante. Y, por ejemplo, si lo transformamos en proteína, 4, 5, 6 kilos de proteína bruta que estamos dejando tirado en el campo. Entonces, tenemos que ser mucho más eficientes y empezar a manejar esos rangos y tratar de buscar esa calidad. Este es otro punto fundamental. Vamos a hacer, ustedes saben, la enificación dijimos que es un método de conservación físico con menos de 20% de humedad, pero esa humedad no queda estabilizado el rollo con 20. Ese rollo va a seguir perdiendo humedad hasta el 15%. Siempre se estabiliza con el 15%. Entonces, si ese rollo que vamos a hacer nosotros acá está con 20% de humedad, es un rollo que lo tenemos que hacer flojo, con baja presión. ¿Para qué? Para que dejar que esa humedad se libere fácil al ambiente. Si nosotros le metemos mucha presión a un rollo con 20% de humedad, empezamos a tener ese problema. Empezamos a tener calentamiento porque empieza a aumentarse mucho la humedad relativa dentro del rollo, se generan hongos, bacterias, calor y podemos terminar con un incendio. Ahora, cuando estamos trabajando con 16, 15% de humedad, ahí sí, le mandamos toda la prensa que podamos porque ese rollo ya no va a perder más humedad y vamos a ser mucho más eficientes. Al meterle más prensa, los rollos son más pesados y hacemos menos cantidad de rollos en el campo y nos da mucha ventaja después para lo que es la conservación. La venta de red, ustedes lo van a ver en la Magnero 58, cuando la vean trabajar acá sobre el Rey Gras. La red está creciendo mucho en Argentina. Existe desde hace muchísimos años, pero nunca podíamos terminar de adoptar. También, por un costo. Hoy atar ahí puede tener un precio de 25, 26, 27 pesos por rollo. Cuando atar a red, seguramente hoy debe superar los 50 pesos, 50, 55. Entonces, obviamente es el doble, pero también nos da mucha ventaja. Nos amplía la ventana de trabajo de la máquina, porque la máquina está menos tiempo atando, en vez de estar 50 segundos atando, está 10 segundos, y al ampliarlo la ventana, esa capacidad de trabajo, por estar menos tiempo detenida, no solamente que nos amplía la capacidad de trabajo, que eso puede ser una ventaja para el
para el contratista, pero para el productor es muy importante porque es mayor la cantidad de rollos que podemos hacer en esa ventana óptima que decíamos recién de humedad. No terminamos haciendo rollos secos y teniendo muchas pérdidas de hoja. Entonces, es muy importante y por eso ustedes ven que la venta de bobina de red está creciendo mucho en Argentina. Vamos a ver la Mainero, la 5832, que en ese caso lo que ustedes tienen que ver es el sistema procesador de fibra o cúter, que también lo pueden ver en la mega enferradora, en la Class Quadrant. ¿Qué es? Es un rotor que está ubicado después del recolector. O sea, ahí tenemos el recolector y atrás hay un rotor que ese rotor lo que hace es tira todo el pasto hacia el piso y en el piso tiene dispuestas distintas cuchillas. ¿Ven? Esas cuchillas están puestas debajo del rotor. Entonces, la fibra que nidifica la procesa, la corta. En este caso, tiene 13 cuchillas, la va a cortar a 7 centímetros. ¿Y qué pasa con ese rollo que queda confeccionado con fibra cortada? Pasa esto. Directamente, después, vamos al campo, lo guardamos y cortando la red, sí o sí, hay que atarlo con red cuando lo hacemos con cúter, pero cortando la red, dando unos golpes de pala, ya está listo para meter en un mixer mezclador como ese Mainero 2920 o 2910, directamente para mezclar con el silaje, los concentrados. Entonces es importante. Ahora, ¿cómo tenemos que usarlo? Y normalmente cuando trabajamos con cúter trabajamos entre 20 y 15% de humedad. No trabajen por debajo del 15% porque las pérdidas de hoja se van a disparar. Pero es una alternativa muy grande y muy buena para incluir fibra en este tipo de forrajes. El otro punto es que también se incrementa el consumo de combustible al ir cortando la fibra y procesándola. Pero bueno, ¿cuánto se incrementa? Y se incrementa entre 300 y 400 centímetros cúbicos de gasoil por tonelada de alfalfa que estamos procesando, que es lo mismo que gastamos después en un mixer vertical para trozarlo. Entonces, no es que, por más que gastemos más al momento de la confección de rollo, ese rollo ya está listo. Es un rollo instantáneo que después solamente lo vamos a tener que mezclar con los ingredientes. Entonces son distintas alternativas. Si nosotros tenemos en el campo un mixer vertical, capaz que no nos va a interesar usar un rollo con procesador de fibra. Pero ahora, si tenemos un mixer horizontal, es una muy buena alternativa para incluirlo incluir fibra dentro de la ración. Este es otro punto fundamental. Estamos viendo un gran paquete tecnológico acá en corte, rastrillado, unificación, y después guardamos los rollos y los rollos los dejamos tirados en cualquier lado. Tenemos que empezar a conservar más esa calidad. Todo ese esfuerzo que hacemos al momento de la confección lo tenemos que cuidar en el tiempo, en los 6 meses, 8 meses o el año que vamos a tener los rollos en el campo. Entonces, lo tenemos que poner sobre pallets. Es una buena alternativa para airearlo del suelo, que es lo que mayor humedad nos transmite. Y a su vez, si podemos agarrar un silo bolsa y lo cubrimos, lo atamos con el hilo, alternativas que nos van a mejorar mucho. Hablamos hasta ahora de toda la planificación. Vamos a hablar del silaje. Como les dije, el silaje es un método de conservación químico, o sea que hay una fermentación. Tiene 5 fases. La primera es la que ya conocemos, es la fase aeróbica, que es cuando viene la picadora al campo, cosecha el material, lo mete en el camión y lo lleva hasta la embolsadora o hasta el silo. En ese punto es la fase aeróbica porque es presencia de oxígeno. Pero después tenemos las fases anaeróbicas, que es cuando se genera la compactación adentro de la bolsa. ¿Y qué empieza? Lo primero, cuando armamos la bolsa, las primeras 48 horas es la fermentación anaeróbica de tipo acética. Empieza a bajar el pH, empiezan a trabajar bacterias que trabajan en ausencia de oxígeno. Y después tenemos una fermentación láctica, que es la que nos terminan de bajar el pH cercano a 4. El silaje es un método de conservación como si nosotros estuviésemos haciendo pico, acidificar todo el medio para de esa forma poder conservarlo. Y luego queda totalmente estabilizado. Si hablamos silaje, enolaje de alfalfa, sí o sí tenemos que hacer un corte con preoreo. No podemos hacer corte directo. Es fundamental hacer un corte con preoreo. De ese 80% de humedad que tiene esta planta en pie, nosotros tenemos que hacer que pierda 15, 20, 25 puntos de humedad para que genere una muy buena fermentación adentro de la bolsa y a su vez para que no tengamos pérdidas por efluentes. Si metemos agua, si el 80% de lo que estamos metiendo acá es agua, esa agua
va hacia abajo, corre como un efluente, lava todos los azúcares y a su vez nos genera mucha podredumbre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y una segadora autopropulsada con desplazador de andana es una buena alternativa. Realizamos el corte, hacemos un pre-oreo. Esos 15, 20 puntos normalmente se pierden muy fácilmente. Al realizar el corte con la acción del sol, abre todos los poros que tiene la planta y esos 15 puntos se pierden con mucha facilidad. Y la otra alternativa que tenemos es generar, por ejemplo, trabajar con rastrillo giroscópico. ¿Por qué hablamos de esto en silaje de alfalfa? Porque la idea es que generemos andanas de muy buen volumen. O sea, es muy poco los puntos de humedad que tenemos que perder, pero sí necesitamos que esa andana tenga muy buen volumen para que la picadora trabaje bien, la picadora trabaje llena y eso nos permite un trabajo eficiente del rotor de la picadora. Entonces, normalmente lo que hacemos es realizamos el corte y después vamos con el rastrillo estelar y muchas veces, si el rastrillo estelar no está bien regulado, incorporamos mucha tierra. Entonces, son alternativas muy, muy interesantes. Tenemos los recolectores pick-up, ustedes saben que se ha ido evolucionando, son muy parecidos a lo que tenemos a los rotores de la enfaradora o de una mega enfaradora con los detectores de metales, pero lo fundamental es esto, es generar que en la picadora ingrese un buen volumen de pasto, que entre los rodillos alimentadores le entreguen muy buen pasto al rotor para realizar un largo de fibra constante. Si nosotros no entregamos buena cantidad de pasto, ese largo de fibra va a ir variando constantemente y no va a ser buena la calidad del picado. Entonces, este es un punto fundamental. Y lo que tenemos que hacer para ver el largo de fibra y cómo está trabajando la picadora es usar esto. Estas cajas que están acá, que lo que tenemos que hacer es agarrar una muestra de medio kilo, la ponemos encima de esta caja, la zarandeamos. La de los orificios más grandes tiene 18 milímetros, la otra tiene 8 milímetros y en el caso de picadora usaríamos la ciega abajo. Y podemos evaluar cómo está trabajando la picadora, o si tenemos que ajustar algo, o si tenemos que afilar las cuchillas. Son puntos que tenemos que ver cuando la máquina está en el campo y hay que ajustarla con el picador. Por eso es importante estar encima de la picadora y estar evaluando la calidad del corte. Obviamente, si hay que hacer un afilado, siempre se recomienda realizar varias afiladas durante el día y no una sola afilada grande porque eso repercute mucho en el daño a las cuchillas. Ustedes saben que en las picadoras de nueva generación, como puede ser la línea nueva de Claas, la 498, ya el sentido de afilado es hacia adelante, ya no el rotor, no hay que invertir el sentido de giro natural para realizar el afilado. Entonces, son cosas que van facilitando lo que es el mantenimiento de la máquina y la idea es que la podamos aprovechar y podamos ser eficientes para llegar. O estoy de 10 o me tengo que ir. Nada, me quedan 10. Estoy de 10. No sé si alguno entiende algo de lo que estoy hablando o no. ¿Estamos bien? Si no, empiezo a hablar, ¿estoy hablando muy cordobés o no? Me dice que sí. Y bueno. Otro de los puntos que podemos hacer, acá tenemos un raigras. En Argentina viene creciendo mucho lo que es el silaje de los cereales de invierno. Hace 5 años se hacían solamente 50.000 hectáreas. Hoy ya tenemos más de 200.000 hectáreas que usamos para hacer cereales de invierno. Y años como este, donde el maíz rindió muy poco, tuvimos una sequía muy importante, ¿se acuerdan la campaña pasada? En diciembre, para los maíces primera. Después tuvimos una sequía muy importante en febrero, que nos afectó a todos los maíces de segunda, tuvimos baja producción de pasto, las alfalfas rindieron poco, y esta fue una buena alternativa para tratar de poder cubrir el año. Y vienen creciendo mucho, ¿por qué? Porque agronómicamente entran muy bien en la secuencia forrajera. Lo podemos sembrar después de un maíz que hemos picado, después de la cosecha de soja, se pueden sembrar y a su vez se pican fines de septiembre, octubre, los cuales nos liberan el lote para poder después hacer una soja o para poder hacer un maíz de segunda. Entonces, entra muy bien en la secuencia forrajera, nos permiten generar forraje en una época donde no tenemos mucha alternativa y eso los hacen una herramienta muy, muy interesante. Desde el punto de vista nutricional, la ventaja que tienen es que son una fibra de muy buena calidad, ya sea el triticale en las zonas más secas, pero lo que es el trigo, la cebada, que es el cereal de invierno que más se pica, el raigras, como tenemos acá, el centeno, son fibras de muy buena calidad.
Entonces nos permiten de muy alta calidad y nos permiten, por ejemplo, en una dieta lechera, incorporar un 10, un 15% de esta fuente de fibra y disminuir, por ejemplo, la cantidad de silo de maíz que estamos utilizando. Otro de los puntos que también son muy buenas para equilibrar las dietas. Cuando hablamos del mixer, hablamos de que siempre cada uno de los ingredientes está realizando distintos aportes y nos realizan un muy buen equilibrio y a su vez tienen muy buenos niveles de proteínas. Si lo comparamos, por ejemplo, con el maíz de sorgo, que normalmente tienen 8, 9, estos pueden tener 10, 11, 12 o hasta 13. Entonces, son una muy buena herramienta y tenemos que empezar a evaluar, incluirlos. Ahora, tienen dos puntos, tenemos dos momentos de cosecha. Uno es en hoja bandera, en espiga embuchada, ¿no es cierto? Y tenemos otro en grano pastoso a grano lechoso. Grano lechoso a grano pastoso. Siempre lo más aconsejable sería que lo hagamos en grano lechoso a grano pastoso. ¿Para qué? Para aprovechar ese mayor rendimiento y a su vez porque el lote no va a perder tanta calidad. Vamos a mantener esos niveles de proteína, pero vamos a ganar mucho en rendimiento. Y a su vez, en ese momento, la planta en pie tiene un 35-40% de materia seca. Entonces, eso nos permite trabajar con ese cabezal, el cabezal de corte directo. Entonces, también nos permite ahorrarnos el corte de la segadora, que hoy en día, ustedes saben, son 25, 26, 27 litros de gasoil que nos cobra una segadora por venir a cortar, por hectárea, por venir a cortar un lote. Entonces, realizar el corte directo en ese estado nos da dos ventajas. Los costos los disminuimos y a su vez incrementamos la cantidad de pasto que vamos a sacar por por hectárea. La otra opción es hacerlo en hoja bandera. Ahí la ventaja que vamos a tener es que vamos a tener un poquito más de proteína, vamos a tener niveles de 2, 13, 14% de 13% de proteína bruta, pero vamos a tener menos cantidad. La ventaja por aquí es que nos libere el lote antes y es más fácil después sembrar una soja o tener que hacer un barbecho para sembrar un maíz. Ahora, si vamos a cortar en hoja bandera, sí o sí tenemos que hacer corte preoreo, porque la planta en ese momento está con 80% de humedad, tiene solamente 20% de materia seca. Entonces, sí o sí en ese momento, corte, preoreo y después la picadora con el recolector pick-up. Bueno, un poco esto es lo que estábamos diciendo. Entonces, los cabezales corte directo, que también se han puesto muy de moda y se han empezado a usar mucho en los últimos años. Y son muy buenos y tenemos que tratar de aprovecharlos al máximo para cosechar los cereales de invierno. Los silajes de cereal de invierno lo tenemos que tratar de hacer con los cabezales corte directo en estado de grano lechoso, grano pastoso. Ahora, miren abajo, no usar nunca los cabezales de corte directo para hacer alfalfa o para hacer soja. No hagan eso porque después tenemos serios problemas, por más que lo inoculen, por más que busquen cualquier solución mágica, vamos a tener problemas a la hora de conservar, cuando abramos esa bolsa y la cantidad de agua y las pérdidas por efluente que podamos llegar a tener. Este es otro punto fundamental, las pérdidas que tenemos al momento del picado, que obviamente siempre hablamos de los picadores, son los contratistas más profesionales que tenemos en el sector. Nosotros consideramos que son más profesionales que cualquier contratista de siembra, pulverización o cosecha. Normalmente nos dan un turno, nos realizan el picado tratando de buscar el momento óptimo y creemos que se ha evolucionado mucho en cuanto a los contratistas de picado. Pero bueno, tenemos que disminuir las pérdidas al momento de la recolección con el tema de la jirafa y, por ejemplo, vemos que en otros países se usan esos sobretechos, para tratar de disminuir las pérdidas cuando la picadora trabaja en el lote. A su vez son sobretechos que son retráctiles, entonces cuando hacemos una cabecera que el camión va atrás, no hay ningún problema, después se vuelve a colocar y trabaja normalmente. Y bueno, el otro punto fundamental, cuando hablamos de los forrajes, hablamos recién de todo lo que es la confección, pero después es un punto fundamental decir dónde vamos a hacer esas bolsas. Tenemos que empezar a definir lugares en el campo, lugares altos, lugares que tengan muy buen acceso de camiones, a dónde vamos a hacer esas bolsas, porque después es donde vamos a realizar la carga todos los días con el mixer. Después vamos a ver acá cómo trabaja el Mainero 2932.
El mixer es la única máquina que trabaja los 365 días del año. Trabaja con lluvia, trabaja con sol, trabaja con calor, con frío. Entonces, tenemos que armar alrededor del mixer un sistema que haga que seamos eficientes. Que la pala no tenga que recorrer grandes distancias para cargar ese mixer, porque ahí es cuando tenemos muchos costos, la mayoría de las veces costos ocultos, que nos empiezan a incrementar la producción. Entonces, tenemos que empezar a ser más ordenados, definir los lugares donde van las bolsas, dónde vamos a guardar los restos, dónde vamos a guardar el speller, la burlanda o cualquier insumo que compramos afuera del campo y nos viene a traer en camión. Entonces, bueno, por ahí, en el corto plazo, definir ese lugar. A mediano plazo, capaz que tengo la posibilidad de hacer un tinglado para guardar el speller, pero empezar a concentrar y a su vez que ese lugar no esté tan lejos de los comederos, los lugares que va a recorrer el mixer. Y bueno, recién hablábamos de que eran 5 fases cuando hablamos del silaje. Hablamos la primera, que era el proceso aeróbico, que es cuando está la picadora en el campo, viene con la barea y la entrega en el embolsador. Después están las 3 fases que son anaeróbicas, que es cuando el material está dentro de la bolsa, en ausencia de oxígeno, y donde empieza a generarse todas las reacciones químicas, todas las fermentaciones para bajar el pH, para acidificar el medio y de esa forma conservarlo. Y después tenemos una quinta, que es esta, que es cuando vamos y metemos la pala, y lo que hacemos es rompemos esa estructura, esa compactación, y estamos reoxigenando todo el sistema. Y ahí es donde empiezan a generarse las pérdidas. Y acá es donde tenemos las mayores pérdidas en el momento del silaje. Por ahí, todo lo que es la confección del silo lo tenemos mucho más ajustado al trabajo que después hace el productor en el campo. Entonces tenemos que ser muy prolijos con esto, no hacer un ataque frontal con la pala de la bolsa, sino siempre un raspaje de arriba hacia abajo, mover solamente lo que vamos a usar este día, y eso es lo que vamos a cargar adentro del mixer. Y bueno, vamos a terminar con la primera diapositiva que empezamos. Empezamos por el mixer y vamos a terminar el mixer, porque eso es un poco lo que son los forrajes conservados. Hoy los tenemos que pensar que la eficiencia que pongamos al momento de la cosecha, todo lo que ajustemos va a ir a parar adentro de un mixer, va a generar parte de una ración. Esa ración tiene un costo por kilogramo de materia seca muy alto. Ustedes saben que la alimentación es el principal costo directo que tiene cualquier sistema productivo, ya sea para leche, para carne. Normalmente es el 60% de los costos directos. Entonces tenemos que ser muy, muy eficientes al momento de tanto de elaborar nuestros alimentos como de suministrarlos. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a ver todas las máquinas en el campo y lo que tenemos que ir viendo, todos los puntos y los ojos que tenemos que ver y que tenemos que ir a ajustar. Y hoy una de las principales ventajas que nos da este paquete tecnológico es que todos esos ajustes se hacen fácilmente. La altura de corte, el apretado que nos está haciendo los rodillos del acondicionador, son todos ajustes que antes era más difícil estar regulando en el campo y hoy lo hacemos con mucha mayor practicidad. Así que bueno, cualquier duda, yo voy a estar por acá y podemos estar cuando estén trabajando en las máquinas. Muchas gracias.